chicos, vamos a hablar ahora sobre un tema también muy importante que nos pide la San Marcos y también muchas universidades, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a hablar rápidamente del estado sólido para hablar luego del estado líquido. Son dos temas que conjuran solamente uno nada más, ¿está bien? Pero bueno, este tema va a ser rápido porque es pura teoría. En primer lugar, tú acuérdate que cuando hablamos nosotros sobre los estados de agregación de la materia, hablamos de tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Ojo, sólido, líquido y gaseoso, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué vamos a tener ahora, muchachos? Bueno, realmente tú sabes muy bien que comparando el sólido, líquido y gaseoso, la gran diferencia lo daba las fuerzas internas, ¿no? Más conocidas como fuerzas intermoleculares, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, la de cohesión, la repulsión. Realmente, muchachos, quien predomine es la que va a determinar. Por ejemplo, en un estado sólido tú sabes muy bien que las partículas que lo conforman están demasiado unidas. Si van a estar demasiado unidas, ¿qué significa eso? Que predomina la fuerza de cohesión, ¿sí o no, muchachos? En todos sólidos jóvenes, las fuerzas de cohesión son mayores que la fuerza de repulsión. Eso permite que las partículas que lo conforman estén bien unidas, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Entonces, esa es la cualidad que tiene un sólido. En cambio, un gaseoso, las partículas están demasiado separadas porque predomina la fuerza de repulsión. ¿Está bien? En cambio, el estado líquido, jóvenes, es un intermedio. Entre el sólido y el líquido, perdón, entre el sólido y el gas está el líquido, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Por eso que las fuerzas intermoleculares o internas, como querramos llamarle, en el estado líquido están equilibradas, son semejantes, ¿no? Son prácticamente iguales, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, justamente, muchachos, por tal motivo vamos a hablar rápidamente primero del estado sólido, ¿correcto? ¿Sí? Si graficamos un cuerpo por acá, observamos nosotros que las partículas que la conforman están demasiado juntas. ¿Por qué? Porque predomina la fuerza de cohesión, son mayores a la fuerza de repulsión. Eso hace que las partículas, las moléculas, los átomos, los iones, etcétera, estén bien unidos, jóvenes, estén bien juntitos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Predominando en ella, por ejemplo, los movimientos vibracionales, también los movimientos rotacionales, pero muy poco los movimientos traslacionales, es casi cero eso, ¿ya? Por si acaso. Su forma. Hablar de un sólido, jóvenes, tiene forma definida, ¿no? Si tú tienes un cubo, ¿no es cierto? Es un cubo, es un sólido, es un cubo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? No vayas a pensar que porque lo dejas encima de una mesa se va a volver esférico, ¿sí o no, jóvenes? Su forma tiene que ser definida. Su forma tiene que ser definida. De igual manera, muchachos, hablamos del volumen, también sería definida. Recuerda que cuando hablamos del volumen, hablamos del espacio ocupado por ella, ¿está bien? Tanto la forma como el volumen tienen que ser definidos, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? ¿Ya? A ver, veamos. Volumen definido sería, ¿no? A ver, definido, no definido, ¿no? Ya está, vamos. Características y propiedades. Primero, los sólidos se denominan sustancia condensada. Eso permite que, por ejemplo, no estén por ahí moviéndose libremente, así los muchachos, ¿ya? No son fluidos, no se mueven libremente, como te comentaba. Son incompresibles, no se puede comprimir. El único que se comprime es el gas. Ni el sólido ni el líquido se comprime, recuérdalo. Tienen dilatación. Muchos metales, por ejemplo, tú recordarás un poco de física, ¿no? El tema de dilatación. Tiene un pequeño espaciamiento, ¿no es cierto? Sí, en las partes laterales sobre todo. Sobre todo los metales, por ejemplo, ¿sí o no? Tienen dilatación, ¿ya? No se expanden, claro, están prácticamente inmóviles, ¿sí o no, jóvenes? No se difunden de igual manera, ¿no? No son como los gases, por ejemplo, o el líquido, que también se puede difundir libremente, ¿está bien? Prevalece el movimiento vibracional, claro, porque la traslación es prácticamente cero, en ello predomina la vibración, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Tiene infinita viscosidad. Bueno, la viscosidad se refiere, ¿no? Ahora vamos a ver esa propiedad en los líquidos. La viscosidad se refiere a aquella propiedad por la cual, ¿no? Es una fuerza externa que no permite el movimiento, ¿no? En este caso de los líquidos, del sólido, pues no se mueve, tú sabes muy bien. ¿Ya? Entonces, justamente por eso tienen infinita viscosidad. Es despreciable su entropía. La entropía, jóvenes, significa desorden molecular. Bueno, en ello prácticamente no hay desorden molecular, por eso se dice que es despreciable su entropía. Muchos presentan maleabilidad y ductilidad. ¿Qué significa la palabra maleabilidad? Formar láminas. ¿Qué significa ductilidad? Formar hilos. Por ejemplo, todos los metales tienen esa propiedad, excepto el mercurio, ¿no? Pero tiene la propiedad de la maleabilidad, ductibilidad, ¿correcto? Y algunos sólidos que no son metales también. Ya no te voy a olvidar. ¿Ya? De esa manera hablamos sobre algunas características y propiedades de los llamados sólidos. Los sólidos se pueden clasificar de dos maneras, ¿ya? Pueden ser sólidos cristalinos o pueden ser sólidos amorfos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuándo será cristalino? Se llama cristalino porque tiene forma definida. Tú ves un sólido cristalino, ¿no? Tiene forma cúbica, tiene forma de un tetraedro, ¿no? Etcétera, ¿correcto? ¿Sí? O sea, tienen justamente forma definida, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Características en ellas, jóvenes. Presentan la propiedad llamada anisotropía. Esto significa, jóvenes, esa cualidad muy importante de los sólidos cristalinos. La palabra anisotropía significa que algunas propiedades que tú lo tiendas a medir a un sólido cristalino
va a depender bastante de la dirección donde tú lo midas. Va a depender bastante de la dirección donde tú lo midas. Esa es la cualidad que tiene justamente el llamado anisotropía, ¿está bien? En cambio, la isotropía, por ejemplo, ellos sí son isotrópicos, ¿no? En este caso los sólidos amorfos son isotrópicos. Significa que la propiedad por donde tú la midas no tiene, prácticamente va a ser la misma, ¿no? O sea, no depende de la dirección donde la midas. Por lo mismo que tiene un gran desorden, no hay ningún problema. Y como son átomos, son moléculas chiquititos, ¿no es cierto? ¿Sí? No va a haber ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? En cambio, en él sí. Por ejemplo, acá, los sólidos cristalinos tienen esa cualidad, formar redes cristalinas. O sea, sus átomos, iones, moléculas, como quiera llamarlo, están bien ordenaditos, mira. También ordenaditos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, imagínate que quieres mirar una propiedad. De repente la mide justo al cloro. O de repente la mide justo al sodio. ¿Está bien? Entonces, esa es la cualidad. Como están ordenaditos, tienes que tener bastante cuidado ahí. ¿Está bien? Pues que la propiedad de ella prácticamente es un poquito variable. Su punto de fusión son elevados, pero su punto de fusión es un poquito variable. Tiene una, ¿no? Prácticamente le decimos que sus propiedades, como el punto de fusión, por ejemplo, es constante, ¿no? Un poquito variable. A diferencia del llamado sólido amorfo, sí es un poco variable, es un poco más que ella, ¿no? Ellos prácticamente poquito, pero mucho la llamamos constante nada más, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de forma red cristalina, no te olvides, ¿ya? Entonces, sus puntos de fusión son elevadas y prácticamente constantes, ¿no? Sí, un poquitito variable, ¿ya? Por si acaso. De esa manera hablamos de un sólido cristalino, forman redes cristalinas, están ordenaditos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Dentro de ello, por ejemplo, todo esto jóvenes se llama red cristalina. ¿Qué es una red cristalina? La unión, ¿no? de muchos, ¿no? Átomos, moléculas, iones, etcétera, como queramos llamarlo, ¿no? Que están unidos formando justamente figuras geométricas definidas, ¿no? De ahí nace la palabra la red cristalina. Eso es lo que depende, manifiesta la llamada red cristalina, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? No solamente hay, por ejemplo, esto es un cúbico, pero hay diferentes formas de redes cristalinas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Escúchame bien, no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Mira por acá, por favor. Te decía entonces que hay diferentes tipos de redes cristalinas, ¿sí o no, jóvenes? Por ejemplo, hay uno que se llama triclínico, monoclínico, tetragonal, hexagonal, ortorrómbico, romboédrico y cúbico. Bueno, realmente, ¿no? El cúbico es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Porque es lo más común, pero hay diferentes tipos, recuérdalo. Y la verdad no creo que te pida examen de admisión de San Marcos, no creo que te pida tanta cosa, pero te hago como un comentario que son diferentes tipos de redes cristalinas. Por ejemplo, acá veíamos que era un cubo, puro cubo, cubitos nada más, cubito, ¿no es cierto? Es justamente una forma, mira, ¿sabes? Cúbico. ¿Sabes? Pero así también hay, por ejemplo, triclínico, monoclínico, tetragonal, hexagonal. Por ejemplo, no sé si recuerdas el diamante, son hexagonales, ¿no? Perdón, el grafito, son hexagonales. ¿Ya? Justamente ellos se le llama de cara hexagonal. ¿A ver? Justamente ellos jóvenes se le llama sistemas cúbicos. Bueno, en términos generales le llamamos sistemas cristalinos, recuérdalo, ¿sí? Son 7 sistemas cristalinos, ¿está bien? No te debes olvidar, pero bueno, tenerlo presente nada más, ¿ya? Ahora, así como hablamos del sólido cristalino, también hay sólido amorfo. Se supone que el sólido amorfo, por ejemplo, no tiene forma definida. A veces, muchas veces me preguntan, ¿no? A veces me preguntan a mi profesor, ¿el vidrio es sólido o líquido? Yo le digo sólido. Profesor, pero a mí me han dicho que son líquidos. Sí, pues, pero no es que a ti te hayan dicho, ¿no? O sea, hay que demostrarlo, ¿no? En cualquier libro, cualquier texto universitario, búscale, por ejemplo, qué es el vidrio, ¿no es cierto? Y el vidrio es un sólido amorfo. Sí se llama sólido amorfo. Acá está. ¿No me crees? Busca un libro. ¿Ya? Busca un libro universitario para que veas. ¿Qué es un vidrio? Es un sólido amorfo, te voy a decir. Entonces ya te dijo, sólido amorfo. Es un sólido donde las partículas que la conforman no tienen forma definida. Hacen que el sistema no tenga formas definidas. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por eso que cuando tú rompes un vidrio, por ejemplo, ves los tracitos que tiene, ¿no es cierto? Las particulitas que tiene, ¿no? Los pedazos que tiene, no tienen forma exactamente definida, no son todos igualitos, son variables. ¿Ya? Por si acaso no te vayas a olvidar, ¿ya? Y ellos son isotrópicos. Los sólidos amorfos son isotrópicos. ¿Ya? Los sólidos amorfos jóvenes no dependen de la dirección donde tomes una medida, una propiedad, ¿no? La medida de una propiedad siempre va a ser la misma, muchachos. ¿Está bien? Siempre va a ser la misma, jóvenes. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, de esa manera hablamos del llamado sólido amorfo, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Sus puntos de fusión son bajos, ¿no? A diferencia de un punto de un sólido cristalino, sus puntos de fusión son bajos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y es un poco variable, bueno, es variable, ¿no es cierto? Tampoco es bastante variable, ¿no? Pero sí tiene una apreciada variabilidad, ¿correcto? ¿Sí? Tal es el caso de quién, por ejemplo, el vidrio te comentaba, ¿no? El jeve, la madera, el plástico, la baquelita que emplean
Por ejemplo, las ollas, las tapas de las ollas son baquelita, que no son conductores de la corriente, ¿no? Del calor en este caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Por tal motivo, muchachos, a ellos se les llaman sólidos amorfos, ¿está bien? Sus sólidos que están dentro de ella no tienen forma definida, no te debes olvidar. Son isotrópicos, a diferencia de un sólido cristalino que son anisotrópicos, recuérdalo, ¿correcto? ¿Sí? Debajo te he colocado alguna propiedad de los sólidos cristalinos. Bueno, de todas maneras, no sé si te podrá venir esto, pero es un cuadro, ¿está bien? Que sale más que nada por razonamiento, ¿no? Mira, vean. Por ejemplo, ¿cómo son las fuerzas internas? Un sólido iónico se caracteriza ¿por qué? Porque el enlace es un enlace iónico que los mantiene unidos. Un sólido covalente es porque sus enlaces son covalentes, ¿no? Tú sabes muy bien, polar, apolar, has visto eso, a eso se refiere. Molecular, porque une a moléculas, ¿no es cierto? ¿Y qué fuerzas de molécula tenemos nosotros? Dipolo-dipolo, enlace de hidrógeno y la llamada fuerza de London, si no jóvenes, ¿está bien? Metálico, bueno, está unido por enlace metálico, ¿no? Los metales se juntan, se unen por enlace metálico nada más, a eso se refiere, ¿no? Características, ¿no? Jóvenes. Formado por cationes, bueno, el iónico está formado por cationes y aniones, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo así? Y en el covalente, los átomos que lo juntan son formados por enlace covalente. Y el molecular, bueno, ya te dije las fuerzas débiles, ¿no? La de London, ¿no? La de dipolo-dipolo, que une moléculas polares, London que une moléculas apolares, y el ácido hidrógeno que une moléculas con extrema polaridad, ¿no es cierto? Sí. Son realmente fuerzas muy débiles, inclusive, ¿no? Las más débiles que hay dentro de todos ellos, ¿no? El metálico, bueno, su fuerza del metálico es variable, porque hay algunos que son fuertes, algunos que son débiles, ¿no? Por ejemplo, el mercurio es suave, ¿ya? Pero si vas a hablar, por ejemplo, del wolframio es fuerte, ¿correcto? Sí, ¿ya? Por si acaso. Propiedades. El iónico. Los iónicos son duros y frágiles, ¿no? Son frágiles y duros a la vez, ¿está bien? No te vas a olvidar de eso, ¿ya? Son realmente malos conductores también, es un mal conductor, ¿ya? Sobre el covalente, ¿no? También son malos conductores. El único conductor viene a ser el metálico, todos los demás son malos conductores. Pero son duros incompresibles los covalentes. El molecular, jóvenes, son blandos. Los compuestos moleculares son blandos, ¿eh? Por si acaso. El metálico, bueno, es un poco variable. Hay algunos que son muy duros y algunos que son blandos también. Es variable eso, ¿no? Por ejemplo, los alcalinos tierra son blandos, ¿no? Los del centro son duros, son fuertes, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Y recuerda que el metálico, jóvenes, es buen conductor de la corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Algunos ejemplos de iónico, todo compuesto iónico que tú conozcas, ¿no? Por ejemplo, el trióxido de aluminio, las sales, ¿no es cierto? ¿Sí? Los carbonatos, ¿no? Las sales aloidías, oxisales, ¿correcto? ¿Sí? A eso se refiere, ¿ya? Lo covalente, bueno, el grafito, ¿no? Que es carbono, caras hexagonales, ¿no? El diamante, que son realmente tetraédricas, el cuarzo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ellos son covalentes. Molecular, bueno, se supone que tiene que estar unido a moléculas, como el hielo seco, por ejemplo, el CO2 en estado sólido. El hielo seco, muchachos, tiene justamente forma molecular. El yodo también, ¿no? Que son partículas jóvenes más o menos color violeta, ¿no? El SO2 también. Metálico, bueno, todos los metales que tú conoces, la plata, el oro, el plomo, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos son enlace metálico, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser un estado sólido. A diferencia de un estado líquido, jóvenes, que tiene equilibridad entre lo que es la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, hay un equilibrio entre ellos, ¿no? Decimos que son prácticamente iguales, ¿está bien? Si colocamos un líquido, por ejemplo, en un recipiente, en primer lugar el líquido ocupa todo el... Bueno, adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Por eso que la forma tiene que ser variable, ¿está bien? Pero recuerda, primero que nada, las fuerzas intermoleculares entre ellos son semejantes, son equilibradas, son semejantes. La forma de ellas, jóvenes, es variable, la forma de ellas son variables. Variable. ¿Está bien? El volumen no. Si él es 1 litro, tú lo viertes en este recipiente que estaba vacío, sigue siendo 1 litro. El volumen no es variable. El volumen, la forma es variable, pero su volumen es definido, recuérdalo. 1 litro es 1 litro. ¿Está bien? En este recipiente, en cualquier recipiente siempre va a ser 1 litro, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces su volumen tiene que ser definido, no te olvides. Recuerda que 1 litro es el volumen, ¿está bien? Características de propiedades. Se denominan sustancias condensadas, al igual que el sólido. El gas no, el gas es simplemente, ¿no? Una sustancia dispersada, ¿correcto? ¿Sí? Son fluidos, claro, porque se mueven, ¿sí o no? Son fluidos por eso. Son incompresibles, no se puede comprimir, al igual que el sólido, ¿está bien? No tienen dilatación, el sólido sí lo tenía, sobre todo los metales. Leve expansión, claro, se movilizan, ¿no es cierto? Sí, también se difunden, por si acaso, ¿no? Baja difusión también, ¿correcto? Sí. Tienen viscosidad, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, propiedades de los líquidos que tienen viscosidad y tienen tensión superficial, todo eso lo vamos a estudiar ahora, ¿correcto? Sí.
Son isotrópicos, te comentaba. El único anisotrópico viene a ser los sólidos cristalinos. ¿Eh? Pero los líquidos y los gases y los sólidos amorfos, todos ellos son isotrópicos. En otras palabras, entre los que son isotrópicos y anisotrópicos, solamente el sólido cristalino es anisotrópico. Todos los demás son isotrópicos. Recuerda, isotrópico significa propiedad por la dirección donde tú la midas siempre va a ser la misma. Esa misma propiedad va a ser por todos los lados. En cambio, el cristalino, ¿no es cierto? Como son anisotrópicos, depende de la dirección donde los midas. No te vayas a olvidar. Yo te comentaba sobre eso. ¿Ya? Entonces, tienen pequeña entropía, claro. Por ejemplo, el gas tiene una alta entropía, alto desorden molecular. Él tiene un poco de desorden molecular, un poco. El sólido no lo tiene. ¿Ya? Por eso decimos que tienen entropía o tienen baja entropía, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Pequeña entropía, no te vayas a olvidar. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? En este caso, sólidos y líquidos. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Pero vamos a continuar con el líquido, no te olvides. Una propiedad muy importante de los líquidos es la llamada viscosidad, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, realmente la palabra viscosidad viene a relacionarse con lo espeso que es la sustancia. Yo sé que alguna vez, por ejemplo, has observado que el aceite, cuando derramaste en una mesa, no podía movilizarse de la forma normal como lo hacía de repente el agua, ¿sí o no, jóvenes? ¿Qué me indicaba eso? ¿Qué significaba eso? Que realmente el aceite era más espeso. Químicamente hablando, decíamos que el aceite era más viscoso, ¿correcto? ¿Sí? Por ese motivo, muchachos, hablar de la viscosidad se refiere a eso, se refiere simplemente, jóvenes, a manifestar, a decir, a indicar de que realmente, jóvenes, me indica, ¿no? En otras palabras, la fuerza o la resistencia que tiene una sustancia respecto al movimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo derramo aceite por acá, habrá una fuerza que lo tiene, lo quiere retener ahí para que no se movilice, ¿no? Para que las moléculas que de una u otra manera están conglomeradas y están ahí movilizándose, habrá una fuerza externa que no quiere que se movilice. Justamente a esa fuerza externa se le llama la viscosidad, ¿correcto? ¿Sí? Eso cuando se denomina la viscosidad, ¿ya? Alguna vez seguramente te has hecho hervir el agua, ¿no es cierto? No, mejor todavía. Cuando tú querías, por ejemplo, freír un huevo, primero le echaste el aceite, estaba caliente y la sartén, le echaste el aceite, ¿no es cierto? Y en unos segundos viste que si tú agarraste el sartén y lo levantaste, comenzabas a ver cómo es que el aceite se había vuelto más líquido, ¿sí o no, jóvenes? ¿Por qué, profesor? Porque depende de la temperatura. Jóvenes, a mayor temperatura disminuye la viscosidad, son inversamente proporcionales. Por ejemplo, el aceite es viscoso, muy viscoso. Cuando tú le colocas en una sartén para freír un huevo, lo calienta por un momento, ¿no es cierto? Sí, cuando tú lo levantas la sartén y comienzas a mover la sartén, ¿no es cierto? Ves que el aceite se ha vuelto más líquido, ¿sí o no, jóvenes? ¿Qué significa eso? Que a mayor temperatura tendrá que tener menor viscosidad. La temperatura influye inversamente proporcional con la temperatura, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y también, por supuesto, el tamaño de las moléculas. Cuando más grande las moléculas, se demora más en movilizarse, ¿sí o no? Habría mayor viscosidad, ¿está bien? A mayor tamaño de moléculas, mayor viscosidad. A mayor fuerza intramolecular, las moléculas no se quieren movilizar. ¿Está bien? Es que están bien pegaditos, bien juntitos, bien atraídos. Entonces, cuando mayor es justamente la fuerza intramolecular, mayor será la viscosidad. ¿Cómo podemos graficarlo? Mira, viscosidad versus la temperatura. ¿Eh? Te comentaba que varía en forma inversa, ¿sí o no? Conforme aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye, ¿correcto? ¿Sí? Ahí puedes ver la glicerina, el mercurio, el etanol, el agua y el benceno, comparando acá algunas sustancias, ¿correcto? ¿Ya? Por si acaso. Justamente, jóvenes, a eso se llama viscosidad, fuerza de oposición al movimiento de los líquidos, ¿correcto? ¿Sí? Una propiedad prácticamente casi exclusivamente de los líquidos, porque del sólido no se habla de ella porque es inmensa su viscosidad, y el gas, pues, que se mueve libremente y no tiene viscosidad, ¿correcto? ¿Sí? O es pequeña. Tensión superficial, jóvenes, veamos. La llamada tensión superficial realmente viene a ser la energía que se le suministra para aumentar el área o la superficie en una unidad de área, ¿correcto? ¿Sí? Físicamente definido de esa manera. Pero para que entendamos nosotros a ver cómo podemos decir todo esto, mira por acá, mira. Hablemos de una chipeta que contiene agua, ¿está bien? Dentro de ella tenemos agua. Si analizamos estas 4 moléculas que están juntitas, 5 moléculas que están juntitas, lo sacamos acá, ¿no es cierto? ¿No? Recordamos de repente la ley de Newton, ¿sí o no? A toda acción hay una reacción. Por ejemplo, acá se atrae y se repele, 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 ¿sí o no? Hay equilibrio, ¿sí o no, muchachos? Dentro del sistema, dentro del líquido, no hay ningún problema. El problema está en la superficie, de ahí nace la palabra tensión superficial, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta molécula, por ejemplo, atracción y repulsión, atracción y repulsión, atracción y repulsión. ¿Y acá? No hay otra molécula de agua que le repele, ¿sí, no, jóvenes? ¿Está bien? Justamente debido a ello nace una fuerza. Esta fuerza que estás observando es la que diferencia a todo lo demás.
Justamente ella se le llama tensión superficial, muchachos. Y si es solamente la superficie, recuérdenlo, porque acá ya no hay más molécula encima, pues. Por eso que se da en la superficie. Todo eso se va a dar en la superficie, mira, más o menos algo así. Algo así más o menos, ¿está bien? Entonces, justamente a eso se llama tensión superficial, no te debes olvidar, ahí está. La otra boquita de la parte superficial, ¿ya? Ahí lo tienes. Ya está, muchachos. Justamente eso se llama tensión superficial, ¿está bien? No te debes olvidar, ¿no? Por eso será que cuando un zancudo, por ejemplo, viene, aterriza en el líquido, después ya no se puede levantar, ahí queda. ¿No? ¿Por qué? Porque esta fuerza lo está jalando, mira. Pasa un zancudito, como el zancudito no tiene mucha fuerza, lo jala como si nada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Los zancudos, los bichos muy pequeños, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando tú tienes una tina con agua y colocas una hoja de papel, cuando tú lo levantas por los extremos, ¿no? Justamente ese papelito hace una cóncava, ¿sí, los muchachos? Hace una cóncava de esta manera, mira. Nunca sale en forma paralela, ¿sí, los chicos? O sea, hace una cóncava, no te vayas a olvidar, ¿ya? Justamente, ¿por qué? Por la llamada fuerza denominada tensión superficial. Como te vuelvo a repetir, se define simplemente como la cantidad de energía que se le suministra para aumentar su superficie en una unidad de área, ¿correcto? ¿Sí? Eso viene a ser su definición, ¿ya? Lo bueno es que la tensión superficial varía tan igual como la viscosidad. También varía con la temperatura en forma inversa. Conforme aumenta la temperatura, la tensión superficial disminuye, muchachos. ¿Está bien? Por ejemplo, alguien que tiene una gran tensión superficial es el mercurio. Luego viene el agua, el benceno, el alcohol etílico, ¿no? Más o menos para que tomes una referencia nada más, ¿ya? De esa manera hablamos sobre la llamada tensión superficial, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Tan igual como la viscosidad, jóvenes, aumenta con el tamaño de las partículas, de las moléculas del cuerpo que está ahí dentro del líquido en todo caso, ¿correcto? ¿Sí? Aumenta con el tamaño y también aumenta con la fuerza intramolecular, ¿correcto? ¿Sí? Cuando mayor sea la fuerza intramolecular entre ellas, habrá mayor fuerza de atraer a un cuerpo externo, ¿correcto? ¿Sí? Justamente eso se llama tensión superficial. Ella es la que genera la denominada fuerza de tensión superficial. No te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Y no te olvides, mide también en forma inversa con la temperatura. Ahora, por ejemplo, jóvenes, alguien que rompe la tensión superficial es justamente los detergentes, los jabones, ¿no? Ellos rompen justamente y por ese motivo es que se puede, muchachos, lavar con suma facilidad, ¿correcto? ¿Sí? Pero recuerda que varía de la misma manera, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso, ¿correcto? Muy bien, chicos. Te comentaba entonces que la tensión superficial para los jabones y los detergentes rompen esa tensión superficial. Es por eso que se puede lavar con facilidad. Es necesario un detergente, es necesario justamente, jóvenes, no un jabón, ¿correcto? ¿Sí? Ellos son los que rompen la tensión superficial, ¿no? Y el agua salada, jóvenes, aumenta, ¿no? En ese caso la densidad, bueno, en cierta forma, haciendo que disminuya también la tensión superficial, ¿está bien? Entonces, de esa manera, el agua salada, jóvenes, ¿ya? Pero el agua salada lo aumenta, ¿no? Aumenta la tensión superficial. Aumenta, ¿ya? Justamente por eso navegar en agua salada, navegar en agua dulce, ¿no es cierto? Y en agua salada se hace más pesado, por si acaso, ¿ya? Porque la tensión superficial aumenta. Al aumentar esto, nos permite que el cuerpo se movilice con suma facilidad. Hay que romper con mayor fuerza todavía, ¿ya? La denominada capilaridad, jóvenes. La llamada capilaridad, jóvenes, se da en tubos muy pequeñitos, donde se ve que a veces normalmente el líquido asciende, en algunos casos extremos el líquido desciende, ¿no? Más o menos así. Por ejemplo, si tú colocas una tubería muy pequeña en una tina con agua, verás que más o menos tiene esta ascendencia, mira. ¿Eso por qué? Porque las moléculas del agua se pegan hacia la pared. Y se pegan hacia la pared, decimos que el líquido lo moja. ¿Está bien? Se pega hacia la pared se va pegando. ¿Correcto así? En cambio, el mercurio no. Más bien va en la parte inferior, desciende más bien. ¿Qué significa eso? Que no moja la pared, mira, más o menos así, no moja. ¿No? Así, jóvenes, de repente, a grosso modo le dice, ¿no? El agua líquida moja la pared, ¿no? Formando una figura cóncava, ¿no? Una figura cóncava. Y en cambio, el líquido que moja forma una figura convexa, hacia abajo, ¿de acuerdo? Él hacia arriba y él hacia abajo, ¿ya? De esa manera sería justamente la llamada capilaridad, ¿correcto? Es, por ejemplo, el proceso de las plantas, ¿no? ¿Por qué cuando tú tienes que regar, tienes que echar a la raíz? Justamente por el principio de capilaridad, porque el agua comienza a ascender, ¿no? A través del tallo, en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y llegando justamente a nutrir a sus hojas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la particularidad que tiene la llamada capilaridad, no te vayas a olvidar, ¿ya? La presión de vapor, bueno, llámese vapor a la sustancia que en estado normal se encuentra en estado líquido, ¿sí o no, jóvenes? ¿Ya?
Justamente por la presión y la temperatura comienzan a ascender algunas moléculas. Supongamos que por un momento yo he hecho un vacío acá, ¿está bien? Hemos hecho un vacío ahí. Pasado cierto tiempo, muchachos, ¿no? Las moléculas de agua comenzarán a ascender, como es algo normal y lógico si unos jóvenes, ¿ya? Entonces, las moléculas de agua comenzarán a ascender algo así. Comenzarán a ascender de esa manera. Ya está. Si comienzan a ascender de esa manera, entonces ellos van a tener que ejecutar en la parte de arriba una presión. Es ahí donde nace la palabra presión de vapor. Justamente esa presión ejercida por estas moléculas se llama presión de vapor. Presión de vapor. Ya está. ¿Correcto? Sí, presión de vapor. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser la llamada presión de vapor. ¿Correcto? ¿Cómo varía con la temperatura? Bueno, decimos nosotros. Curva de vapor, curva de presión de vapor, ¿no? Ordinariamente también tensión de vapor, ¿no? Tenemos presión de vapor versus la temperatura. Ello varía con la temperatura. Para un líquido, por ejemplo, para un líquido determinado, conforme aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Para un líquido determinado, ¿no? Y si comparamos varios líquidos, ¿cómo podríamos hacer? Comparando ya varios líquidos, porque este es para el agua, por ejemplo. Y cada uno es para cada uno de ellos también, ¿no? Las curvas tienen que ser similares, ¿sí o no, muchachos? Pero si comparamos entre ellos, ¿no? Cuando va más a la derecha, es el punto de ebullición, es cuando el agua hierve. Cuando va más a la derecha, es cuando el agua hierve, o cuando el líquido hierve en general. Por ejemplo, jóvenes, la temperatura mayor de ebullición lo tiene el ácido acético, ¿no? Más o menos unos 103 grados Celsius es un punto de ebullición. El agua es 100, tú sabes. Y el alcohol es 80 y el éter es como 70, algo así. ¿Está bien? Entonces, si vamos a comparar el punto de ebullición, ¿quién hierve más rápido? El que llegue más rápido es el éter. Llegando a 70 comienza a hervir, ¿está bien? Y el ácido acético es el mayor. Entonces, el 4 será, le hemos colocado acá el 1, vamos a colocarle acá el 2, vamos a colocarle acá el 3, vamos a colocarle acá el 4. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el 4 tiene mayor temperatura de ebullición que 3, 3 mayor que 2, 2 mayor que 1, ¿sí o no, muchachos? Mayor que 3, mayor que 2, mayor que 1, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Hacemos una vertical. Hacemos una vertical. Acá viene el éter, acá viene el alcohol, aquí viene el agua, acá viene el ácido. Justamente comparando la presión de vapor con el punto de ebullición son inversos. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que la sustancia líquida que hierve a mayor temperatura, ¿está bien? Es la que tiene menor presión de vapor en ese caso, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Acá está, mira, lo puede ver acá. Traes una vertical, era acá. La misma presión, la misma temperatura. Presión acá, presión acá, presión acá, presión acá, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Entonces la presión del éter es mayor, es al revés, por eso son inversos, ¿sí? El 1 será mayor que 2 en presión, porque entonces una vertical lo miras acá a la izquierda. 1 será mayor que 2, 2 mayor que 3 y 3 mayor que 4, ¿sí, muchachos? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre comparación del equilibrio líquido-vapor para diferentes sustancias. Acá tenemos para una sola, por ejemplo, para el agua le hemos puesto, que es lo clásico. Y el diagrama de fases, donde indica la comparación del sólido, líquido y vapor. Mayormente acá hemos hablado de quién. De un líquido con vapor, ahí está, este es un líquido en vapor, curva de vapor, ahí está la curva de vapor acá. ¿Está bien? Acá sería el punto de lo que viene a ser el sólido líquido, también llamada, por ejemplo, curva o línea. Bueno, realmente no hay ningún problema sobre ello, si la fusión, ¿no? Punto de fusión o al revés, por ejemplo, punto de solidificación, ¿no? Igual acá, curva de vapor, ¿no es cierto? Sí, a la derecha sería la vaporización y a la izquierda sería la condensación. Igual acá sublimación, ¿no? De sólido directamente a vapor, o viceversa, la llamada deposición. El punto que estoy señalando es el punto triple. ¿Qué significa eso? Es el punto donde coexisten los tres estados. En este punto, por ejemplo, existe el sólido, el líquido y el gaseoso simultáneamente, muchachos. ¿Ya? Justamente a él se le llama el punto triple, recuérdalo. ¿Correcto? ¿Sí? De igual manera, por acá el punto crítico, mira. ¿Ya? Podemos avanzar acá hasta el punto crítico, mirarlo hasta acá. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Avanzamos hasta el punto crítico, muchachos. Él viene a ser el punto por el cual, jóvenes, ¿no? Encima de ella los gases ya no se pueden licuar, ¿correcto? ¿Sí? Encima de ella el gas ya no se va a licuar, recuerda eso, ¿está bien? Ya, por si acaso. Justamente eso viene a ser los diagramas de fases, comparación sólido, líquido y vapor. No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Muy bien, muchachos.